Casos como este vemos a diario en los medios de comunicación. En este caso ha perdido la vida un hombre, pero también son incontables los números de heridos que podemos compartir a través de los medios de comunicación. Y precisamente en el marco de este tema queremos hablar, porque probablemente en alguna ocasión usted, con una herida, con alguna situación de salud, ha ido a un centro y no ha recibido en un hospital, en una clínica, el trato que usted entiende que se merece. Hubiese querido recibir un trato más humano, más cálido, y desde el que te recibe en la puerta hasta los doctores que te atendieron deben de tener ese tipo de comportamiento con el paciente. Es por esto que la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia ha iniciado talleres de formación para lograr que los empleados se sensibilicen y se pongan en el lugar del paciente. Toda esta formación está a cargo de la psicoterapeuta Arelis García López, quien nos acompaña para hablar sobre este tema en AN7 Meridiano. Muy buenas tardes, siempre un placer. Gracias por invitarme, de verdad que me siento como en familia. Sí, porque es parte de esta gran familia y nos parece muy importante la labor que usted está realizando. Porque sí, hay una realidad. Todos hemos ido por lo menos una vez a un centro de salud y no nos sentimos conformes. Decimos, pero él no se conduele de mí. Entonces hay un tema de sensibilización en esos empleados que es importante. Primero, cuéntenos a grosso modo en qué consisten estos talleres. Bueno, todo surge a raíz de mi viaje a España a estudiar crisis vitales. Vengo desde allá cargada de conocimientos que se pueden poner en práctica si lo manejamos con los 3 pilares, que es la forma como lo hemos estado presentando ahora: empatía, sinergia y cambios de paradigmas. Este proyecto se le ha presentado a diferentes instituciones. Lo trajimos con la intención de que no solo en salud se trabaje, sino también en el deporte, en las empresas. Todo el mundo maneja crisis vitales, y las crisis vitales que no están enfocadas desde el crecimiento, cuando las enfrentamos, tiende uno a hacer catarsis con el que considera más vulnerable. Y es por eso que en salud específicamente lo estamos trabajando desde ya. Usted mencionaba 3 puntos, me dijo empatía, sinergia y cambio de paradigmas. Para las personas que están en sus hogares, que quieren entender perfectamente, empatía es esa capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar del otro. Sí, por ejemplo, las personas normalmente utilizan el término simpatía. Ser simpático es una persona que sonríe, que está siempre feliz, es muy y no se adentra tu problema, no se pone tus zapatos, no se pone en tu lugar. El simpático, tú le estás contando un gran problema, pero él siempre está feliz y riéndote. Yo soy muy simpático. Él no está sintiendo lo tuyo. El empático se pone en tu lugar. El empático le duele lo que te pasa y por consiguiente te entiende y te trata como le gustaría a él ser tratado en ese momento. La sinergia tiene que ver con la conexión de los roles. Todo el que entra a un lugar, desde el que le abre la puerta, si le dice buenos días, después viene el que le va a exhibir el producto y se lo vende con esa calidad y con esa cortesía, y después va a la cajera y la cajera le habla mal y la cajera lo maltrata, o yo no tengo menudo, o aquí no se acepta tarjeta de crédito. Ya ese trabajo que hizo el de la puerta, el que hizo el vendedor, se cayó. ¿Por qué? Porque la sinergia es la conexión, donde todos los elementos, todos los eslabones trabajan en función de un objetivo. Se logra la sinergia cuando hay buena gerencia, cuando el líder no es el jefe, sino un líder. La sinergia se tiene que dar en las familias, cuando el papá y la mamá son verdaderos líderes positivos y los hijos actúan acorde a los conocimientos que se adquieren en la casa, hacia afuera, desde que entran hasta que salen. Eso es sinergia. Y ya llevándolo a un centro de salud, desde el camillero que te recibe, tuvo un accidente, me fracturé una pierna, por decirle un ejemplo, que él sepa que usted tiene un dolor, que comprenda la urgencia que tiene esa persona, y que entonces cada una de las personas que van tratando, atendiendo a esa persona que llegó con esa pierna rota, pues entonces puedan hacerle el trato que se merece. Imagínate que lo llevé a la maternidad porque mi interés más que todo es saber que las crisis vitales inician en el útero. ¿Dónde está entonces esa población? En la maternidad. En cualquier maternidad, no solo en la Altagracia, sino donde haya esas mujeres que están pasando por ese proceso de gestación, ese proceso tan doloroso de tener que dar a luz, de parir. Esas mujeres necesitan empatía, más que simpatía. Necesitan esa sinergia entre la enfermera, el médico, el que le va a llevar el desayuno, el que le va a limpiar la habitación. Todo el mundo tiene que estar en armonía, desde el que dirige el centro. Entonces, en la maternidad tiene su historia,
y no la maternidad, todos los hospitales, hablamos de la República Dominicana, pero esto es un problema mundial. Claro que hay lugares donde las personas han comenzado a entender que hay que ser empático, porque todo el mundo tiene crisis vitales y las crisis vitales no son más que todos esos procesos dolorosos que no tenemos herramientas para enfrentarlos, desde el útero, desde que ese niño está en ese espacio tan pequeño y él está creciendo y él tiene que convivir con una persona 9 meses, él ahí dentro sin poderse mover más, eso es una crisis. Cuando lo sacan, cuando crece, que se cae, que se levanta, después la universidad, que si se frustra, que si se quemó, que si se casó, que si se divorció, que si consiguió un empleo, que si lo dejó, hasta la muerte. Todos esos cambios para los cuales no estamos preparados son crisis y hay que estar con herramientas. Y es que en los hospitales, lamentablemente, las personas tienen un empleo y la idea de esta campaña y de llevar esos talleres y que ellos le hayan dado esa acogida es para que diferencien entre un empleo y un trabajo. Cuando tú tienes un trabajo, tú haces una labor con amor, tú no tienes un horario para salir, tú sabes que llegaste, pero te vas a entregar. El que tiene un empleo sabe que entró a las 8 y sale a las 4. El que llegó a las 4 y 1 no lo atienden. Y si lo atienden, lo atienden a regañadientes. Entonces, esa empatía es sinergia, pero más que todo son cambios de paradigmas. ¿Y qué son los paradigmas? Una serie de conductas que hemos heredado culturalmente, socialmente y que pasan eventos en la vida de las historias de los pueblos que cambian esa conducta de ese pueblo. Entonces, por ejemplo, después de una guerra hay un cambio de paradigma, después de la modernidad vino otro cambio de paradigma, ahora estamos en la era digital, ahora estamos en la internet, donde ahora sí es verdad que el problema se puso feo, porque está despersonalizado todo. El que te tiene que dar un trato humano te lo quiere dar digital. Te tiene frente a ti y te manda un WhatsApp para saludarte. Y dime una cosa, ¿cómo podemos lograr que estos talleres no solamente estén disponibles en la maternidad, sino en cualquier centro de salud? Y lo pregunto porque quiero saber cuánto tiempo está durando, quiénes están asistiendo, cómo es la mecánica de esto. Mira, los talleres, el lanzamiento fue para todos. Ahora los talleres, de acuerdo a las capacitaciones, son para, por ejemplo, la gente de administración, los administrativos. Los médicos tienen unos talleres, las enfermeras tienen otro. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene roles, tiene una importancia determinada dentro del esquema y ellos tienen que comenzarse a educar en función de eso. Te reitero, las crisis vitales las tenemos todos, pero cada uno de esas personas que trabajan necesitan temas que son los que le mueven el piso. Entonces hay que hacerlos que ellos comiencen a trabajar sus propias crisis para que ellos no hagan catarsis con los pacientes. ¿Y estás viendo con qué frecuencia? ¿Por cuánto tiempo los verás? El taller tiene 20 temas, porque son diferentes aspectos, es la estructura, es crear una nueva personalidad, es cambiarlo por completo, es trabajar el estrés, es trabajar la ansiedad. Estamos en una época de la vida de las personas que están muy ansiosas, están muy estresadas, porque la sociedad te está exigiendo cosas que no tiene. Entonces los talleres para los médicos en específico y para las enfermeras, que son parte de una clase inexistente llamada clase media, donde hay que tener una pseudo clase, donde hay que tener una jipeta, el niño en un colegio, es tener un apartamento, deben el apartamento, deben la jipeta, no pueden pagar el colegio. Tienen que tener 10 trabajos para tienen que tener de trabajo, entonces al final terminan haciendo la catarsis con la pobre paciente, con el pobre paciente, y eso es lo que queremos, que si usted asumió que quiere ser clase media, trabaje para eso, pero no haga catarsis con nadie. Entonces por eso el tema que se trabaja con un médico no se trabaja con la misma intensidad que la persona de mayordomía, porque ellos tienen otras prioridades, pero es toda una estructura para crear una personalidad fuerte, empática, para crear un trabajo sinérgico y para cambiar y romper esos paradigmas de la mediocridad. Pues darte las gracias, Arelis García, por compartir esta información con nosotros, y ya nada más hablando contigo este ratico, ya me han surgido como 3 o 4 temas más que quiero dialogar, así que te estaremos viendo seguro aquí nuevamente en AN7 Meridiano para abordarlos. Pues gracias por invitarme, y para despedirme decirle que este proyecto solo no es para los hospitales, sino que las empresas, el deporte y la educación, todo el mundo tiene crisis vitales que tiene que enfrentarlas. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.